Imperio Persa Antiguo. El primer imperio persa alcanzó su apogeo bajo Darío el Grande, a través de la estandarización administrativa y de un sistema eficiente de gobierno. La vasta extensión territorial era administrada por sátrapas, gobernadores regionales, que mantenían el orden en nombre del emperador. Sin embargo, bajo el gobierno de Jerjes, el imperio comenzó a enfrentar desafíos significativos. La insatisfacción interna creció gradualmente, mientras los sátrapas pasaron a cuestionar la autoridad central con mayor frecuencia. Los problemas económicos se acumularon, drenando los recursos imperiales y debilitando la capacidad militar. Las campañas militares fallidas comprometieron aún más la estabilidad del imperio. La situación se deterioró progresivamente hasta que Alejandro Magno inició su campaña de conquista. En el 330 antes de la Era Común, el poderoso imperio persa fue definitivamente subyugado por las fuerzas macedonias. La caída representó el fin de una era de dominación persa en el mundo antiguo, abriendo camino para un nuevo orden geopolítico bajo influencia helénica. Imperio Macedonio. Alejandro consolidó un imperio que se extendía hasta el río Indo, estableciendo dominio sobre territorios inmensamente diversos. Su liderazgo militar y visión estratégica crearon una de las mayores extensiones territoriales vistas hasta entonces. Sin embargo, su muerte prematura en el 323 antes de la Era Común desencadenó una crisis sucesoria sin precedentes. Sus generales, conocidos como diádocos, iniciaron prolongadas disputas por el control del imperio fragmentado. El vasto territorio fue dividido en reinos helénicos más pequeños, cada uno gobernado por diferentes comandantes militares. Macedonia propiamente dicha pasó por décadas de inestabilidad política y conflictos dinásticos. Roma emergió como la nueva potencia dominante en el Mediterráneo, expandiendo su influencia gradualmente. A través de sucesivas campañas militares e intervenciones diplomáticas, los romanos fueron absorbiendo los territorios macedonios. En el 148 antes de la Era Común, Macedonia fue formalmente transformada en provincia romana. Este proceso cerró definitivamente la era de independencia macedonia y marcó la consolidación del poder romano en la región oriental del Mediterráneo. Imperio Romano. El Imperio Romano experimentó un declive que se extendió por siglos, marcado por múltiples factores interconectados. El ascenso del cristianismo cuestionó los valores tradicionales que sostenían a la sociedad romana, alterando profundamente la cultura imperial. Guerras civiles recurrentes agotaron recursos y desestabilizaron la estructura gubernamental. En el 395 de la Era Común, el imperio fue oficialmente dividido en porciones oriental y occidental, debilitando su capacidad de respuesta coordinada. Las invasiones de pueblos germánicos se intensificaron progresivamente, presionando las fronteras imperiales. La economía entró en colapso debido a la inflación, la interrupción de las rutas comerciales y la disminución de la recaudación tributaria. Las fuerzas militares, antes invencibles, sufrieron derrotas sucesivas que minaron el prestigio romano. La administración se volvió cada vez más ineficiente y corrupta. En el 476 de la Era Común, el último emperador romano de Occidente fue depuesto, marcando simbólicamente el fin del Imperio Occidental. Esta caída transformó radicalmente la configuración política de Europa e inició el período medieval. Imperio Bizantino. El Imperio Romano Oriental sobrevivió por casi 1000 años tras la caída de Occidente, manteniendo tradiciones grecorromanas. Sin embargo, las tensiones religiosas con el Occidente católico crearon divisiones profundas y duraderas. La Cuarta Cruzada representó un momento catastrófico cuando, en 1204, Constantinopla fue saqueada por los propios cruzados occidentales. Este evento devastador comprometió irreversiblemente la economía y el prestigio bizantino. El imperio nunca recuperó totalmente su fuerza anterior, enfrentando décadas de fragmentación territorial. Guerras civiles internas consumieron recursos preciosos y debilitaron la cohesión política. Simultáneamente, el Imperio Otomano emergía como fuerza dominante, expandiéndose agresivamente por Anatolia. Los bizantinos perdieron progresivamente territorios estratégicos, quedando reducidos esencialmente a la capital y sus alrededores. En 1453, tras un asedio prolongado, Constantinopla finalmente cayó ante las fuerzas otomanas. La caída cerró definitivamente la continuidad del Imperio Romano y marcó el fin de una era milenaria, transformando profundamente el equilibrio de poder entre Europa y Asia. Califato Abbasí. El califato alcanzó su esplendor durante los primeros siglos, estableciendo Bagdad como centro cultural y científico mundial. Después del 833, mercenarios turcos ganaron influencia creciente en la corte, controlando progresivamente las decisiones imperiales. Los califas se convirtieron en figuras simbólicas, desprovistos de poder real y manipulados por comandantes militares. La dinastía fatimí estableció un califato rival, cuestionando la legitimidad abbasí y fragmentando el mundo islámico. Hubo breves periodos de recuperación, pero la autoridad
central permaneció fundamentalmente comprometida. En 1258, los mongoles sitiaron y destruyeron Bagdad en una campaña devastadora. La biblioteca y los tesoros culturales se perdieron, representando una tragedia para la civilización islámica. El califato continuó existiendo simbólicamente bajo protección mameluca en Egipto. Esta continuidad nominal se mantuvo hasta 1517, cuando los otomanos conquistaron Egipto. El último califa abasí fue llevado a Estambul, donde transfirió los títulos al sultán otomano, cerrando oficialmente la dinastía que había gobernado por 5 siglos, Imperio Mongol. Genghis Khan estableció el mayor imperio territorial contiguo de la historia a través de conquistas militares extraordinarias. Sus sucesores iniciales mantuvieron la unidad imperial, expandiendo aún más los dominios mongoles. Sin embargo, después de 1260, disputas sucesorias desencadenaron una guerra civil entre diferentes ramas de la familia imperial. El vasto imperio se fragmentó en 4 kanatos principales, cada uno siguiendo trayectorias independientes. La Horda de Oro controlaba las estepas rusas, el Ilkhanato dominaba Persia, el Kanato de Chagatai gobernaba Asia Central, mientras que la dinastía Yuan administraba China. Gradualmente, los mongoles adoptaron costumbres y religiones de las poblaciones conquistadas, perdiendo sus características distintivas originales. Este proceso de asimilación cultural debilitó la identidad mongola unificadora. En China, la dinastía Ming expulsó a los mongoles en 1368, recuperando el control chino. Tamerlán, conquistador turco-mongol, destruyó la Horda de Oro y conquistó partes de Asia Central. Eventualmente, Rusia absorbió los remanentes de la Horda de Oro a lo largo de los siglos siguientes, cerrando definitivamente la era de dominación mongola. Imperio Inca. Los incas se expandieron rápidamente durante el siglo XV, estableciendo control sobre vastos territorios andinos. El imperio desarrolló sofisticadas redes de caminos, sistemas agrícolas y una administración centralizada. Una epidemia de viruela devastó a la población, causando muertes masivas entre la élite gobernante. El emperador y su heredero designado perecieron en la epidemia, creando una crisis sucesoria inmediata. 2 pretendientes al trono, Atahualpa y Huáscar, iniciaron una guerra civil brutal que dividió el imperio. Las fuerzas españolas, lideradas por Francisco Pizarro, llegaron durante este periodo de caos interno. Los conquistadores explotaron hábilmente las divisiones políticas, aliándose con facciones descontentas. La superioridad tecnológica europea en armamentos y caballos proporcionó ventajas decisivas en los enfrentamientos. Pizarro capturó a Atahualpa a través de una emboscada, exigiendo un rescate inmenso en oro y plata. Incluso después de recibir el rescate, los españoles ejecutaron al emperador inca. La resistencia continuó en zonas aisladas en las montañas. En 1572, el último gobernante inca fue capturado y ejecutado, cerrando definitivamente la independencia del imperio andino. Imperio Songhai. El imperio emergió como potencia dominante en África Occidental durante el siglo XV, controlando rutas comerciales lucrativas. Bajo Askia el Grande, el imperio alcanzó su apogeo a través de reformas administrativas y expansión territorial. La consolidación incluyó el establecimiento de un sistema judicial basado en principios islámicos. Sin embargo, tras la muerte de Askia, disputas sucesorias minaron progresivamente la estabilidad imperial. Líderes subsecuentes demostraron una capacidad de gobierno inferior, debilitando la cohesión política. La autoridad central fue cuestionada por gobernadores regionales cada vez más autónomos. El imperio enfrentó presiones externas crecientes de potencias vecinas. En 1591, fuerzas marroquíes equipadas con armas de fuego cruzaron el desierto del Sahara. En la batalla de Tondibi, el ejército Songhai, a pesar de ser numéricamente superior, fue decisivamente derrotado por la tecnología militar marroquí. La capital Gao fue saqueada y el imperio se desintegró rápidamente. Los marroquíes, sin embargo, no lograron establecer un control duradero sobre los territorios conquistados. La región se fragmentó en pequeños estados independientes, cerrando la era de grandes imperios sahelianos unificados. Imperio Mogol. El imperio alcanzó una riqueza incomparable en la India, controlando rutas comerciales y una producción agrícola extensiva. Después de 1707, la muerte del emperador Aurangzeb desencadenó crisis sucesorias prolongadas. Gobernantes subsecuentes carecieron de la autoridad y habilidad necesarias para mantener el vasto territorio unificado. Las provincias comenzaron a declarar su independencia, fragmentando progresivamente el imperio. La Compañía Británica de las Indias Orientales explotó sistemáticamente estas divisiones internas. A través de alianzas estratégicas y superioridad militar, los británicos expandieron su influencia. El imperio mogol se convirtió progresivamente en un estado títere bajo control británico efectivo. En 1857, la Gran Rebelión intentó restaurar el poder mogol. La revuelta fue brutalmente suprimida por las fuerzas británicas tras meses de combates intensos. El último emperador mogol
fue juzgado por traición y exiliado a Birmania. En 1858, el gobierno británico asumió formalmente el control directo sobre la India. Este evento cerró definitivamente el imperio mogol y estableció el dominio colonial británico directo, que perduraría hasta 1947, Imperio de Brasil. El imperio brasileño fue establecido tras la independencia de Portugal en 1822. Don Pedro II gobernó por décadas, manteniendo una estabilidad relativa y promoviendo el desarrollo. Sin embargo, la abolición de la esclavitud en 1888 alienó profundamente a los propietarios de tierras. Los hacendados, que habían sido base fundamental del apoyo imperial, retiraron su soporte político. Simultáneamente, el ejército brasileño estaba crecientemente insatisfecho con la política imperial. Oficiales militares fueron influenciados por ideas republicanas venidas de Europa y América. La intelectualidad y sectores urbanos también defendían cambios en el sistema político. En 1889, militares liderados por el mariscal Deodoro da Fonseca ejecutaron un golpe incruento. Don Pedro II, ya anciano y enfermo, no resistió la deposición. El emperador aceptó pacíficamente el exilio, partiendo hacia Europa con su familia. La república fue proclamada sin violencia significativa o resistencia organizada. Esta transición relativamente pacífica contrastó con procesos revolucionarios violentos en otras naciones. El imperio terminó abruptamente tras 67 años de existencia. Imperio Español. El imperio controló vastos territorios en las Américas, Asia y África durante 3 siglos. La mala administración colonial y la tributación excesiva generaron un resentimiento creciente en las posesiones de ultramar. Revueltas holandesas y portuguesas en el siglo XVII comprometieron la integridad territorial. La inflación descontrolada, alimentada por el oro americano, desestabilizó la economía doméstica española. Guerras costosas en Europa drenaron recursos y debilitaron la capacidad militar. La invasión napoleónica en 1808 desencadenó una crisis de legitimidad en las colonias americanas. Movimientos de independencia emergieron simultáneamente a través de América Latina. Líderes como Simón Bolívar y José de San Martín condujeron campañas victoriosas de liberación. A lo largo de décadas, prácticamente todas las colonias americanas conquistaron su independencia. En 1898, la Guerra Hispanoamericana resultó en una derrota humillante. España perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam ante los Estados Unidos. Este conflicto marcó el colapso final del imperio colonial español. La otrora poderosa potencia global fue reducida a una nación europea de importancia secundaria. Dinastía Qing. La dinastía Manchú gobernó China por 250 años, expandiendo el imperio a dimensiones sin precedentes. Durante el siglo XIX, la superpoblación creó presiones sociales y económicas insostenibles. Crisis fiscales comprometieron la capacidad gubernamental de administrar efectivamente el vasto territorio. Las guerras del opio forzaron a China a hacer concesiones territoriales y comerciales humillantes a Gran Bretaña. La devastadora rebelión Taiping causó millones de muertes y destruyó provincias enteras. Derrotas militares ante Japón en 1895 demostraron la debilidad china. La rebelión de los Boxers, un intento de expulsar a los extranjeros, fue aplastada por fuerzas internacionales. Reformas modernizadoras llegaron demasiado tarde para salvar a la dinastía decadente. Movimientos revolucionarios ganaron fuerza, defendiendo el derrocamiento del sistema imperial. En 1911, la revolución de Xinhai estalló en múltiples provincias simultáneamente. El emperador Niño Puyi fue forzado a abdicar en 1912. La república fue proclamada, cerrando más de 2 milenios de gobierno imperial chino e iniciando una era de transformaciones radicales. Imperio ruso. El imperio alcanzó su extensión máxima a finales del siglo XIX, controlando vastos territorios euroasiáticos. La humillante derrota en la Guerra Ruso-Japonesa de 1905 conmocionó profundamente a la sociedad rusa. La masacre del Domingo Sangriento desencadenó la Primera Revolución, forzando concesiones políticas limitadas. Sin embargo, las reformas fueron insuficientes para resolver los problemas estructurales profundos. La entrada en la Primera Guerra Mundial resultó desastrosa, con derrotas sucesivas y pérdidas catastróficas. La liderazgo militar incompetente y la corrupción generalizada agotaron la paciencia popular. En febrero de 1917, manifestaciones en Petrogrado evolucionaron hacia una revolución generalizada. El zar Nicolás II fue forzado a abdicar, cerrando siglos de la dinastía Románov. El gobierno provisional se mostró incapaz de resolver cuestiones fundamentales, especialmente la continuidad de la guerra. En octubre de 1917, los bolcheviques liderados por Lenin tomaron el poder. La familia imperial fue posteriormente ejecutada durante la Guerra Civil. El Imperio ruso desapareció, sustituido por la Unión Soviética Socialista que duraría hasta 1991. Imperio Otomano.
El imperio controló territorios extensos por 6 siglos, conectando Europa, Asia y África. La década de 1870 fue testigo de múltiples crisis, incluyendo revueltas y colapso financiero. Territorios balcánicos fueron progresivamente perdidos a través de revueltas nacionalistas e intervención europea. Gran Bretaña ocupó Egipto en 1882, reduciendo aún más la influencia otomana. La revolución de los jóvenes turcos en 1908 intentó modernizar el imperio decadente. Las guerras de los Balcanes resultaron en pérdidas territoriales adicionales y humillaciones militares. La entrada en la Primera Guerra Mundial al lado de las potencias centrales resultó catastrófica. Derrotas en múltiples frentes fragmentaron el imperio en zonas de ocupación aliada. El Tratado de Sèvres pretendía dividir los territorios remanentes entre las potencias vencedoras. Mustafa Kemal lideró un movimiento nacionalista que rechazó el tratado y expulsó a las fuerzas de ocupación. En 1922, el sultanato fue formalmente abolido. La República Turca fue proclamada en 1923, cerrando definitivamente 6 siglos de gobierno otomano. Imperio de Japón. Japón se modernizó rápidamente tras la restauración Meiji, transformándose en potencia industrial. Las décadas de 1920 y 30 vieron una creciente pobreza rural y una militarización acelerada. La invasión de Manchuria en 1931 marcó una creciente agresión expansionista. El control militar transformó progresivamente el imperio en un estado totalitario. El ataque a Pearl Harbor en 1941 inició un enfrentamiento directo con los Estados Unidos. La Guerra del Pacífico se extendió más allá de la capacidad industrial y militar japonesa. Bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki causaron una destrucción sin precedentes. La invasión soviética de Manchuria aceleró el colapso de la resistencia japonesa. En agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional. La ocupación americana implementó reformas democráticas profundas y una desmilitarización completa. El sistema imperial fue mantenido simbólicamente, pero desprovisto de poder político real. Japón fue reestructurado como una democracia parlamentaria pacifista. Esta transformación radical cerró la era imperialista japonesa e inició una reconstrucción notable. Imperio Británico. El mayor imperio de la historia controló aproximadamente una cuarta parte de la población y territorio mundial. La Segunda Guerra Mundial devastó económicamente a Gran Bretaña, comprometiendo su capacidad de mantener el control colonial. Derrotas militares iniciales, especialmente en Asia, dañaron irreversiblemente el prestigio imperial. Movimientos nacionalistas se intensificaron dramáticamente en todas las colonias durante y después de la guerra. La independencia de la India en 1947 representó la pérdida del territorio colonial más valioso. Líderes como Gandhi y Nehru demostraron que la resistencia organizada podía forzar concesiones británicas. África y el Caribe siguieron procesos similares de descolonización en las décadas siguientes. Conflictos costosos en Malasia, Kenia y otros territorios agotaron los recursos británicos limitados. La crisis de Suez, en 1956, expuso definitivamente la debilidad británica. Gradualmente, prácticamente todas las colonias conquistaron su independencia, muchas uniéndose a la Commonwealth. La devolución de Hong Kong a China en 1997 simbolizó la conclusión del proceso descolonizador. El imperio que dominó el siglo XIX desapareció completamente en el siglo XX. Imperio portugués. Portugal estableció el primer imperio colonial global, dominando rutas comerciales marítimas durante siglos. La corrupción generalizada y la incapacidad de modernizarse económicamente debilitaron progresivamente el imperio. Competidores holandeses y británicos superaron a Portugal en eficiencia comercial y poder naval. Desastres naturales, incluyendo el devastador terremoto de Lisboa en 1755, comprometieron los recursos. Invasiones napoleónicas forzaron a la corte portuguesa a huir a Brasil temporalmente. La independencia de Brasil en 1822 representó una pérdida territorial y económica catastrófica. Las colonias africanas se convirtieron en el foco principal, pero guerras coloniales costosas drenaron recursos escasos. Conflictos en Angola, Mozambique y Guinea se prolongaron por décadas sin resolución. En 1974, la Revolución de los Claveles derrocó al régimen autoritario. El nuevo gobierno democrático inició inmediatamente un proceso de descolonización acelerada. Territorios africanos conquistaron su independencia rápidamente tras la revolución. Macao permaneció bajo administración portuguesa hasta 1999. La devolución de Macao a China cerró formalmente 5 siglos de imperio colonial portugués.